4 apartados, vamos a decirlo de una manera. Un primer apartado muy generalista que explica un poco los objetivos de toda la restauración fluvial. Luego me voy a centrar qué conceptos básicos hay que tener en cuenta en toda restauración fluvial, que a veces no se tienen en cuenta y puede explicarse en varios casos algunos fracasos de la restauración, porque no se han tenido algunos conceptos, no se han tenido en cuenta algunos de estos conceptos. Luego pasaría a hablaros de ejemplos de actuaciones desde la óptica de la ecoingeniería, mediante, me parece una redundancia, la bioingeniería, y explicaría en qué consiste esto. Y después, al final, como comentaba Claudia, la idea era explicaros un poco estudios pilotos de actuaciones ya realizadas o que ya estamos realizando, pero siempre con finalidad científica, es decir, no con finalidad de restaurar, sino hacer pruebas, ensayos, pero con una finalidad científica, es decir, hacer pruebas de actuaciones de restauración, pero para responder determinadas preguntas científicas. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos allá. La primera parte entraría pues a... Fijaros que he puesto principios deontológicos de la restauración fluvial y explicaré en qué consiste. Pero primero pasamos a los objetivos. Aquí sale esto, supongo. ¿Vale? La pregunta... Oye, okay. Reducí un poco la pantalla. Ahí. Tengo que... Ahí está. Si no, no veo toda la pantalla, ¿sabes? Sí. Vale, se ve bien, ¿no? Sí, sí, bien. Vale, se pues sigue bien. seguimos, pues. Bien, ¿cuál es el objetivo de toda restauración fluvial? La pregunta que nos hacemos siempre es, ¿hay que volver al estado inicial? Pero sale una segunda pregunta que es, ¿se sabe cuál fue? Y esa es la manera que no tenemos respuesta. Fijaros con esta imagen, si la restauración fuese volver al estado inicial, uno ya entiende enseguida que no se puede. ¿Por qué? Porque ha habido cambios irreversibles en la cuenca. Ya no es la misma cuenca. Entonces hay que tenerlo presente. Por tanto, si han habido cambios irreversibles en la cuenca, y no solo en la cuenca, sino en el cauce, o bien en las llanuras de inundación, la forma de restaurar sería intervenir, pero siempre de forma compatible con estas nuevas circunstancias. Por tanto, el objetivo de toda restauración, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta todo esto, sería, naturalmente, mirar de restablecer todos aquellos procesos naturales, y cuando digo procesos naturales, desde el punto de vista de la ecología, sería la estructura y el funcionamiento del ecosistema. ¿A su estado original? Pues esta es la cuestión, no lo sabemos, pero al menos compatible con lo que acababa de comentar, con esas nuevas circunstancias. Voy a poner un ejemplo con esa idea de que toda restauración es restablecer la estructura y función del ecosistema, y alargo y diciendo, pues no necesariamente eso llevaría implícito un regreso a un estado original, porque es difícil el regreso al estado original. Les pongo un ejemplo. Fijaros que es este diagrama, vamos a decir que es un diagrama, está formado por funcionalidad y estructura, que son los fines de toda restauración fluvial, bueno, toda restauración en ecología. Y en concreto voy a poner el ejemplo del río Besòs en Barcelona en el año 83. Hace muchos años, no sé si se ve bien, es una fotografía muy pequeña, pero podéis imaginaros que el río Besòs estaba muy constreñido, estaba totalmente, no diría hormigonado, pero prácticamente canalizado y con traviesas de hormigón. Era una zona con muros de hormigón altos. Eso porque el río Besòs es uno de los ríos, en aquel entonces era uno de los ríos más contaminados de Europa.
Y eso era porque la cuenca del Besós es una zona muy industrial y el río pues estaba hecho en cisco, la verdad. Cuando se propusieron esa, ya podéis ver con las fechas, se acercaban los Juegos Olímpicos en Barcelona y una de las imágenes que quería dar Barcelona es al menos que los ríos tuviesen otra imagen. Entonces, esto era un proyecto que llevaba a cargo Barcelona Regional en aquel entonces y se barajaron varios proyectos de restauración a fin de mejorar esa imagen que teníamos del río Besós, que es esta imagen de arriba. Si la idea principal fuese llegar a su estado original, esto ya es imposible. Aquí tenemos una foto muy pequeña, es una foto de la misma zona a inicios del siglo XX, así que no tampoco ha pasado demasiado tiempo, ha pasado prácticamente 100 años, pero ha cambiado muchísimo. Entonces, la pregunta que se hacía Barcelona Regional, que era la que llevaba esa iniciativa de restaurar ese tramo del río Besós, acordaos que, no sé si conocíais estar en Barcelona, el río Besós pasa por una zona metropolitana muy densa, entre ellas, pues, Sant Adrià de Besós, que es donde está la desembocadura, que es la imagen que tenéis aquí, Santa Coloma de Gramenet. Son poblaciones muy densas que además la población exigía a la administración parques, zonas verdes. No había zonas verdes porque había crecido muchísimo. Y veían en este espacio una posibilidad de mejorar el contorno verde de estas poblaciones. La primera cosa que uno se pregunta es, bueno, si nos preguntamos por una restauración y queremos hacer una restauración, hay que abordar naturalmente la funcionalidad y la estructura, pero en aquel entonces esas cosas no se pensaban. Entonces pensaron, lo más inmediato era una naturalización, un proyecto paisajístico en la que consistía en plantar árboles de ribera, arbustos de ribera, eso sí, vegetación autóctona, y así dar una imagen más paisajística. La mayoría de los proyectos actuales van en esa dirección, van en la dirección de naturalizar. Pero en aquel entonces también se preguntaron por qué no rehabilitar la calidad acuática del ambiente, porque ese río estaba muy contaminado, como os decía. Entonces, en aquel entonces se preguntaron por qué no plantar carrizos para que tengan una finalidad de fitorremediación. Pero no solo era eso, sino que las zonas urbanas del entorno también querían un parque urbano. Y fijaros esta imagen, no sé si lo veis, que es muy pequeña, tienen acceso, eso es lo que quedó, ese era el proyecto. No tal perfecto como es, pero consiguieron algo muy parecido a lo que tenéis, porque esto es un proyecto de arquitectura. Tenían una visión arquitectónica en su momento, porque Barcelona Regional estaba formado también por muchos arquitectos, y dibujaron un proyecto que tenían acceso los ciudadanos de las poblaciones colindantes, tenían una zona jardinada, verde, más bien un césped, para poder jugar a fútbol o lo que sea, y además la idea suya era generar un cinturón de carrizo para que tuviese esa capacidad de depurar en cierto modo las aguas. Esa es la idea que tenía en su momento, pero en aquel entonces nadie se preguntaba que una restauración verdadera sería tener las dos cosas, mejorar la estructura, mejorar la funcionalidad, si en este sentido fuese mejorar la calidad del agua, mejorar la capacidad autodepurativa del sistema, y deberíamos ir a la diagonal, que sería la imagen objetivo de toda la restauración, tener ambas cosas a la vez, mejorar desde el punto de vista de la biodiversidad, la estructura, mejorar desde el punto de vista de la capacidad autodepurativa que podría tener un bosque de ribera o unos márgenes de ribera.
Esta también era una imagen objetivo que se planteó en su momento, pero es una foto idealizada de cómo podría haber quedado, esto no existe, naturalmente, es totalmente dibujado, ¿no? Pero con Photoshop, cómo podría haber quedado la zona restaurada. Fijaros que aquí había estado un muro de contención, no se ve, un poco de paisajismo, pero también con cierta funcionalidad. Bien, esto sería una manera, un ejemplo para deciros que la restauración no solo trata de la naturalizar determinados aspectos o rehabilitar determinados aspectos del ecosistema y no solo de mejorar la biodiversidad del sistema, sino que hay que conjuntar las dos cosas a la vez. La siguiente diapositiva nos preguntamos, y esto es una cosa que ya sale en el libro, en este libro de conservación y manejo y restauración de los sistemas fluviales, en que en el capítulo 9 hablamos de principios fundamentales y deontológicos de toda restauración, toda restauración fluvial, que sea al menos paradigmática, ¿no? Lo he acotado en 6 puntos, creo que en el libro hay más, pero en resumen sería, lo leo muy rápidamente, decimos que la mejor restauración es aquella que no es excesivamente intervencionista. La segunda es que la restauración no debe ocasionar mayores problemas de los que uno intenta resolver. El tercer principio y también deontológico es que la imagen objetivo es el objetivo de la restauración, debe ser realista, evitando siempre, a toda costa, construir ecosistemas ingenieriles con mucho dispendio de dinero, porque muchas de las restauraciones naturalmente salen de las arcas públicas. Otro principio que creo que es lo fundamental, hay que tenerlo siempre presente, es que el río, dejar que el río haga su propio trabajo. Es decir, la restauración se rige por el principio del mínimo mantenimiento. No podemos estar detrás, después de una restauración, en mantener esa restauración. Sería una restauración fracasada de entrada. Otro que yo creo que es muy interesante, y eso no se lleva a cabo en muchas de las restauraciones realizadas, es que la restauración debería monitorearse. Es decir, no solo resultados para saber los resultados a corto plazo, sino también a largo plazo, porque hay cosas que necesitan cierto tiempo. Eso lo he puesto en rojo porque se aprende de los errores, aprendemos la restauración a partir de los errores, por tanto hay que tenerlo siempre presente. Finalmente, es que toda restauración debe considerar la expectativa de la sociedad y tener en cuenta el contexto socioeconómico donde se quiere intervenir. Pasando ese tema, me voy a centrar en los conceptos básicos a tener en cuenta en toda restauración fluvial. Los he agrupado en tres bloques. El primero es que toda restauración debe sustentarse por principios ecológicos, no por principios ingenieriles, ni por arquitectura, por paisajismo, sino por principios ecológicos. El segundo, hay que tener una visión holística, y cuando digo holística es una visión global de toda la cuenca, de toda la dinámica fluvial de toda la cuenca. Explicaré algún ejemplo que si no se tienen en cuenta podemos tener fracasos en la restauración. Dentro de este bloque, segundo, hay que tener conocimientos de la dinámica fluvial, conocer su hidrología y sus respuestas, mantener y respetar el cauce principal de las dimensiones apropiadas del caudal formativo, lo que también conocemos por caudal de Banfield. Y cuarto, tener conocimientos sobre cómo cambia la geomorfología del cauce en función del gradiente fluvial y de la geometría hidráulica. Es decir, esa visión global de cuenca que uno tiene que tener presente. El tercer bloque sería que toda restauración se rige por el principio de mínimo mantenimiento. ¿Eso qué significa? Que muchas de las restauraciones que se realizan a pequeña
a pequeña escala de tramo fluvial. Y como que se realiza en escala de tramo fluvial, hay que tener también conocimientos sobre la hidráulica fluvial. Y tener conocimientos, que es lo que también os voy a explicar, conocimientos de ecoingeniería y sus limitaciones para poder aplicar, ¿por qué no?, distintas técnicas que puede ofrecer la bioingeniería. Que es un poco con esas dos imágenes que tenéis aquí al final, que podemos vegetar, revegetar, evitar la erosión de los márgenes partiendo de la vegetación. Pasamos pues al primer paso, que sería que toda restauración debería sustentarse por principios ecológicos. Y aquí os he puesto un diagrama, muchos de vosotros quizás ya lo conocéis, que están directamente relacionadas al hábitat, la heterogeneidad del hábitat, diversidad o la biodiversidad, o la diversidad de nichos y el funcionamiento de los ecosistemas. Naturalmente, mejorar los hábitats, mejorar el cauce, mejorar o propiciar que el cauce sea heterogéneo, nos conduce naturalmente a mejorar la biodiversidad, pero también nos conduce naturalmente a mejorar el funcionamiento de este ecosistema. Por tanto, es una cosa que va muy interrelacionada, como que la restauración incide directamente sobre el hábitat o incide directamente sobre el cauce. Me he permitido haciendo esa analogía diciendo que favorecer hábitats fluviales llevaría consigo una mejora de la biodiversidad, aunque, eso también lo decimos en el libro, no siempre la restauración del hábitat asegure una recuperación de la biodiversidad. El otro aspecto que creo que es muy interesante es relacionado con esta flecha de acá, que lo he puesto de esta manera, dado que el caudal formativo, acordaros que el caudal formativo es el caudal de Banfield, es el caudal que hace un trabajo direccionado a moldear los cauces, a moldear la morfología del cauce. Es lo que nosotros llamamos geometría hidráulica. Naturalmente, el caudal formativo es el que participa de que el cauce sea heterogéneo. Y para ello necesitamos recuperar el régimen hidrológico, la intensidad, la duración, la estacionalidad. Todo esto significa heterogeneidad en el cauce, significa poder mantener una determinada biodiversidad funcional y a su vez mejorar el funcionamiento del ecosistema. Y el último aspecto que creo que también es muy interesante, y esto sí se han realizado trabajos no en el ámbito fluvial, sino en otros ámbitos terrestres, es que a mayor biodiversidad aumentamos la funcionalidad y la resiliencia de los ecosistemas. Por tanto, la recuperación de determinadas especies clave, por ejemplo, conllevaría a una recuperación de procesos funcionales ecosistémicos fundamentales. Aquí he puesto entre comillas o en cursiva las hipótesis en las que me baso para decir para ligar o para mencionar esas conexiones entre hábitat, funcionamiento y biodiversidad. La siguiente diapositiva sería no solo tener conocimientos sobre la ecología, sino tener conocimientos sobre dinámica fluvial. Y cuando hablamos de dinámica fluvial, entendemos como todos aquellos procesos de erosión, transporte y sedimentación que están afectadas por las variaciones de caudal. Aquí tenemos un ejemplo, que los ríos continuamente cambian su trazado, naturalmente en planta, en anchura, en profundidad, son muy dinámicos. Esos cambios están determinados por unos agentes, por unos factores, y estos factores son, naturalmente, el transporte de sedimento, que algunos autores le llaman el transporte sólido, como mecanismo modelador de las formas que uno puede observar en un cauce.
la forma que tiene este cauce es gracias al transporte sólido. Segundo, otro agente de cambio es la vegetación. Y cuando hablo de la vegetación me refiero no solo a la vegetación del cauce, sino aún más, la vegetación de ribera tiene más importancia que uno piensa. Uno piensa que la vegetación de ribera está al margen del cauce. No, no está al margen, porque la vegetación de ribera tiene su papel cuando tenemos caudal de banfo o de crecidas. Y cuando tenemos caudales altos es cuando la vegetación de ribera cumple su verdadera función. Vamos allá, voy a explicar un poco la primera de esos agentes de cambio, que sería el transporte de sólidos. Ahí me baso en la analogía de la balanza de Lane. Y si la analogía de la balanza de Lane lo que nos dice es que hay un equilibrio, si los regímenes hidrológicos no están alterados, por supuesto, entre el caudal sólido, este transporte de sedimentos, y el caudal líquido del agua, el caudal mismo. Pero acordaros que cuando hay una avenida, integramos las dos fuentes, integramos en una avenida agua y sólidos porque son transportados por el agua. Por tanto, la potencia hidráulica de ese medio acuático viene determinada por la pendiente y el caudal líquido. Cuanto más pendiente, más caudal, más capacidad de transporte de ¿qué? De materiales de fondo. Cuando hablamos de materiales, no nos referimos a materiales en suspensión. Los materiales en suspensión juegan muy poco. Los que juegan son el transporte de fondo, que llamamos, los materiales que están formando parte del lecho fluvial, de los bordes y de la ribera, que se ponen en movimiento cuando hay crecidas y son los que al fin y al cabo son los que van a configurar todo el cauce. Por tanto, es un equilibrio entre ese caudal líquido y ese caudal sólido. Fijaros que el caudal sólido sería el contrarrestante de la potencia hidráulica. Recordaros que la potencia hidráulica es el producto entre el caudal y la pendiente. Esto contrarresta en la densidad, sería la cantidad de materiales y el tamaño mediano de esos materiales sedimentados en el lecho fluvial. ¿Qué pasa? Pasa a menudo que la actividad del hombre está realizando o someten a los ecosistemas fluviales presiones e impactos muy diversos que generan ese desequilibrio entre el caudal sólido y el caudal líquido. Y son muy fáciles de entender. Primero, pues, represas, pantanos, lo que queráis, son presas que obstruyen el transporte de sólidos. Aquí se quedan retenidos los materiales de sólidos. También podríamos decir que las canalizaciones, los encauzamientos, también afectan de manera notoria en ese equilibrio. Afectan también de manera muy exagerada, aunque no lo parezca, los dragados, toda extracción de áridos, de materiales que proceden de las llanuras, no solo del lecho, que esto está totalmente prohibido, sino que hay gente que dice, bueno, en las llanuras de inundación aquí no pasa, también afecta, sacando materiales, aluviones, materiales sedimentados por un río en las llanuras de inundación. La corta de meandros hace también que ocasione problemas de desequilibrio. Y finalmente, la derivación y canalización para riego, que sacamos agua y por tanto hay un efecto contrario. Aquí lo tenéis en la balanza. Fijaros en la balanza. Cuando lo que hacemos es retener sedimentos, la balanza se desequilibra y lo que hace o que ocurre es que haya erosión. Y si sacamos agua, sacamos la cantidad de agua, el caudal líquido que llamamos,
tenemos un efecto contrario, tenemos un exceso. A eso le llamamos problemas de acreción, de subida de fondo. Y aquí lo llamamos problemas de incisión. Fijaros esta imagen. Esta imagen es de aquí, es de Barcelona. Los problemas derivados de encauzamientos, ¿qué ocurren? Esto es un encauzamiento clásico. No es que en esa riera hubiese una presa, no, es solamente un encauzamiento para proteger lo que llaman defensas fluviales para protegerse la población de las inundaciones. ¿Y qué ocurre? Cuantas más protejas, cuanto más defensas tiene el sistema, más se desequilibra y hay una incisión. No sé si lo veis en detalle, pero eso puede tener un margen de 1 metro de clavado, va siguiendo y va siguiendo. Entonces los ingenieros lo que hacen es piezas de hormigón y pasa lo mismo. No hay manera. ¿Hay maneras de solucionarlo? Sí, descanalizarlo, desencauzarlo, a darle la anchura que el río le permita. Si no, siempre tendremos este problema. Y los problemas de incisión pueden ser derivados de todos estos, sea también de corta de meandros, sea porque ha sacado materiales y por tanto disminuye la carga de sedimentos, sea por las canalizaciones o sea por las represas, ocasiona naturalmente pérdida de hábitats, pérdida de funcionalidad, pérdida naturalmente de una disfunción de los ecosistemas fluviales. Por caso contrario, también es cierto, este es el río Ésera, es derivación de canales de riego en las zonas agrícolas de la zona, tanto del Alto Aragón como también de la zona de Lérida, en lo cual lo que hace, tenemos un efecto contrario, tenemos un acúmulo, una subida de fondo que ocasiona problemas, naturalmente, de inundaciones, de pérdida de hábitats, de colmatación de la zona hidrográfica. La cosa que nos faltaba comentar sobre los agentes de cambio era la vegetación. ¿Y la vegetación qué hace? Hace el efecto contrario, ofrece resistencia al flujo y por tanto menos velocidad, ofrece resistencia a la erosión de las orillas y por tanto favorece la sedimentación. De tal manera es que el río se asegure de disponer de materiales aluviales. Es una manera es un seguro que tiene el río para disponer de esos materiales para que cuando vuelven las avenidas se pongan en circulación esos materiales. También es cierto que provoca cambios de rugosidad en el cauce, eleva la cota de inundación durante las crecidas y por tanto, bueno, todo tramo o toda cauce o ribera que está muy vegetada, cuando hay una subida, actualmente influye notoriamente en esa rugosidad y por tanto disminuye la velocidad, que es lo que comentaba. Tanto, como resumen de esta primera parte, de ese primer ejemplo de bases a tener en cuenta, es que los criterios que debe tener uno en cuenta en los parámetros dinámicos fluviales son dos: el transporte sólido y la composición de la vegetación que actúan de manera conjunta. Otro concepto básico a tener en cuenta, el tercero, es mantener, respetar o recrear un cauce principal en las dimensiones apropiadas del caudal formativo. El caudal formativo, recuerdo que es el caudal de una crecida que cubre toda la sección transversal del cauce. Sería el caudal que llena todo el cauce. Es el caudal responsable de que el cauce tenga esa morfología. Si uno interviene y no tiene en cuenta las dimensiones de esa sección, naturalmente, cuando haya una avenida, habrá un desequilibrio. Por tanto, hay que tener en cuenta muy bien esas dimensiones. ¿Y cómo se saben? Conociendo, tener registros históricos, hidrológicos, para saber exactamente cuál es el caudal de Banff. No siempre se tienen, pero se pueden llegar a tener de una manera aproximada. El cuarto es tener conocimiento sobre cómo cambia la geomorfología del cauce, ¿sí? Cómo cambia el trazado, cómo cambia la anchura, cómo cambian las profundidades. Os dije al principio que eso cambia continuamente. Los ríos no son rectilíneos, suelen tender a ser sinuosos.
aunque sean de cabecera, suelen ser sinuosos. Naturalmente, muchas restauraciones van en esa dirección, en recrear esa diversidad sinuosa de los cauces, y eso es cierto que un curso más sinuoso es mucho más estable, hay más riqueza de hábitats y por tanto, bueno, es una ventaja en todos los sentidos. Pero, meandrificar no siempre se puede hacer. Hacer que el cauce sea meandriforme, hay unas limitaciones y una de ellas es la potencia hidráulica. No podemos meandrificar con potencias hidráulicas que se miden vatios por unidad de superficie. Esto aquí, menos de 50, es cuando la meandrificación se da de manera espontánea. Pero sí que podemos hacer trabajos o intervenciones de meandrificación con potencias más altas. Pero si tenemos potencias de 1000 vatios, que es lo que uno tiene en las cabeceras de las cuencas, no se pueden hacer intervenciones de este estilo. Otra cosa es que es importante es que si hacemos una intervención que consiste en hacer que el curso sea mucho más fluido, más sinuoso, pues deberíamos respetar las leyes de Farge. Y las leyes de Farge nos dicen una cosa muy simple. La longitud de onda de esa sinuoide debe responder a un orden de magnitud la anchura del caudal. Y si hay que recrear o trazar o hacer un nuevo trazado de un curso fluvial, debemos tener en cuenta que de esta distancia, de este punto a este punto, es equivalente 10 veces la anchura que tiene el curso fluvial. La anchura de Banfield, la anchura de caudal de Banfield, no la anchura del caudal que uno está observando en aquel preciso momento, que no vale, no sirve para nada. Esto es importante. La segunda cosa, os quiero poner un ejemplo de cosas que no se han tenido en cuenta cuando uno recrea restaurando un curso sinuoso. Esto es un ejemplo que así salió publicado mucho antes. Esto es está citado, lo he sacado, de una referencia del 2005, pero explica una restauración que recreaban un curso sinuoso en Uvas Creek, en California, en la que era un curso que estaba totalmente erosionado, tenía una severa incisión a causa naturalmente de extracciones de áridos, y se plantearon hacer una restauración de esas que, como podéis ver en la fotografía, es una fotografía en blanco y negro, pero uno lo puede observar, recrearon esa forma sinuosa. Naturalmente, con una pendiente menos del 1%, uno se lo podía plantear, y naturalmente se lo plantearon, y hicieron esto. Naturalmente eso duró poco, porque en junio del año que viene, del siguiente año, hubo una crecida no muy bárbara, una crecida que era de unos 5 años de retorno. ¿Y qué pasó? Que todo esto se transformó en eso. Entonces fue un fracaso, no duró nada, no sirvió para nada, a pesar de que desde el punto de vista de pendientes uno podría pensar que podría tener éxito. Pues no, porque les faltó un análisis geomorfológico que también está muy citado, histórico, que indicaba que el cauce histórico ya de por sí era trenzado, no era sinuoso. Era trenzado porque son típicos de arroyos de monte de la costa de California, que los caudales formativos, esos caudales de Banfield, que son recurrentes, transportan una elevada cantidad de arenas y gravas, y por tanto no podemos esperar un curso sinuoso cuando los cursos sinuosos son más propios de transportes con materiales arenosos, no con materiales de gravas y de arena. Conclusión: no se puede imponer un trazado sin abordar un estudio previo sobre los procesos geomorfológicos que determinan las formas del cauce. Esto es la ABC, pero bueno, a veces no se tienen en cuenta. Otra
A tener en cuenta es tener conocimiento sobre hidráulica fluvial. La hidráulica fluvial, como he dicho al principio, está mucho más encaminada a realizar restauraciones a escala de tramo. Aquí aplicamos un nuevo concepto, que es el concepto de la ecoingeniería fluvial. Es decir, hacer pequeñas intervenciones sin necesidad de hacer con mucha maquinaria, sin remover demasiadas cosas, sin cambiar mucho los trazados existentes. Por tanto, lo que uno pretende es diversificar el hábitat, diversificar o hacerlo más heterogéneo por aquello que os comentaba al principio. Por tanto, la ecoingeniería muchas veces está destinada esencialmente a eso, a facilitar el transporte de fondo, eso sí, pero sin finos. La vitalidad de las marras, pero sin finos, porque la acumulación de finos, de materiales finos, lleva a la colmatación de las zonas hiporreicas, que es fruto de la actividad humana en la cuenca. Favorecer los trazados de morfología sinuosa. Bien, es cierto, se podrían recrear esos trazados de forma sinuosa, pero hay que tener en cuenta determinadas limitaciones, naturalmente. Esta es más clásica, recrear rápidos, lentos, formación de pozas. Esto pues enriquece diversidad de hábitats y por tanto enriquece la biodiversidad del sistema. Con eso termino ese segundo apartado y voy a hablaros ahora en concreto ejemplos de actuaciones que se pueden hacer en ecoingeniería fluvial, pero mediante técnicas de bioingeniería. Y con eso, esos ejemplos los he enumerado en seis tipologías de acciones, todas ellas naturalmente para potenciar la biodiversidad, para potenciar los procesos también de autodepuración y resiliencia, aspectos funcionales del ecosistema, pero mediante técnicas de bioingeniería que tienen mucha más resiliencia que las clásicas técnicas ingenieriles. Primero voy a comentaros las actuaciones para restaurar la sinuosidad, restauraciones para incrementar la complejidad del cauce, actuaciones para potenciar la biodiversidad creando nuevos hábitats, actuaciones que favorecen ese flujo vertical en las zonas hiporreicas. Estas son mucho más clásicas, actuaciones para frenar la erosión de los márgenes, y actuaciones para estabilizar también orillas, pero para potenciar nuevos hábitats. Vamos allá. La primera, que sería actuaciones para restaurar la sinuosidad, sería lo más clásico, que recrear, basado en las leyes de Fargue, recrear pues una zona sinuosa, añadiendo pues vegetación, utilizando materiales de bioingeniería prevegetados, para de esa manera forzar el río que tenga una forma relativamente sinuosa. Un río que no es de monte, no es de zonas llanas, pero se ha recreado y se podría pues, entender de esta manera que se puede llegar a hacer, ¿no? Naturalmente, si tenemos una cuenca muy abrupta, una cuenca muy torrencial no se puede hacer, pero si tenemos una cuenca, las cabeceras de la cuenca no son tan torrenciales, se pueden hacer perfectamente este tipo de actuaciones. La segunda es actuaciones para incrementar la complejidad del cauce. Bueno, es lo más clásico, tener bolos, piedras, cascadas, recrear pequeñas cascadas, favorece, naturalmente, los hábitats, para los peces, etcétera, para fresaderas de peces, etcétera. Maneras se puede hacer no solo añadiendo piedras o bolos, sino también con construcción de deflectores basados en entramados de troncos o fajinas, de modo deflector, alternando, haciendo o provocar pues pozas, rápidos, etcétera. Aquí es una de las intervenciones que crean rápidos, poner fibroles con vegetación para tener esa morfología, para incrementar de nuevo esa heterogeneidad de velocidades que es tan importante para la funcionalidad del ecosistema. La tercera serían actuaciones para potenciar la biodiversidad recreando nuevos hábitats. Naturalmente, esto todavía es mucho más fácil, añadiendo madera. Añadiendo madera en el lecho fluvial es la mejor manera para recrear nuevos hábitats, nuevos refugios para los peces. También hacer de manera que haya lo que conocemos refugios hidráulicos, refugios para fresaderos, para muchos organismos, no solo para los peces, sino también para los anfibios. Traes actuaciones para frenar me he saltado una.
actuaciones que favorecen el flujo vertical con la zona hiporreica. Estas son actuaciones que son excepcionales. No se han realizado demasiado. No hay demasiada información. Hay algunos estudios pilotos que sí que demuestran que poniendo traviesas de madera o de piedras, hacer un poco de represas, o represas de 40 centímetros de alto, no es que sean muy altas, pero facilitan un transporte, o no que facilitan, provocan un transporte en dirección vertical, naturalmente un transporte en la zona hiporreica, y eso pues en cierta manera es una manera de entrada de materiales, de oxígeno naturalmente para todos los microorganismos que realizan y desempeñan un papel fundamental, que es en la degradación o la degradación de la materia orgánica, ¿no? Serían esquemas, lo que uno puede esperar, que cuando pone traviesas, aquí hemos puesto una de ellas, en la que uno espera que el flujo aquí sea mucho más lento por presión hidrostática, pues mantenemos un flujo vertical, pero inmediatamente cuando hay un flujo rápido, pues por efecto Venturi, pues sale de nuevo a la superficie lo que ha entrado. Y por tanto, hay un reflujo de materiales a lo largo de la zona hiporreica. Esto es interesante porque la zona hiporreica desempeña un papel fundamental en la autodepuración, porque es donde alberga la mayor cantidad de microorganismos que en cierta manera están actuando de retención de no solo de nutrientes, sino de contaminantes en general, ¿no? Una de las actuaciones más clásicas dentro de este terreno es frenar la erosión, puede ser por estaquillado, por enramada de ramas. Bueno, es una manera de revegetar muy rápidamente a los márgenes de la ribera, y de esta manera evitamos la erosión, o bien facilitarla cuando tenemos pendientes más abruptas, utilizando fibras de fiberrol, fibra de coco, previamente vegetadas. Aquí no se ven que están previamente vegetadas, pero a la vez cuando la vegetación progresa, pues tenemos todo un margen totalmente pues bien vegetado, ¿no? Que protege naturalmente los márgenes del cauce, ¿eh? O bien, si tenemos cosas con mucha más potencia hidráulica, utilizaríamos las estructuras, los entramados con troncos que resisten más a la potencia hidráulica. Naturalmente también se revegetan con estaquillados en estas zonas de aquí, en estos cajones de acá. A cabo de un tiempo uno ve que esto ya totalmente ha evolucionado, y con arbustivas, con plantas arbustivas, pues uno pues obtiene esa imagen. Y finalmente estarían las actuaciones que sería para estabilizar las orillas. Digo eso porque naturalmente los deflectores que sirven para meandrizar o para hacer que el río sea más sinuoso, muchas veces están orientadas de manera inversa. ¿No? Están orientadas en el sentido descendiente de la corriente. Y fijaros que estas estructuras, que son deflectores colocados en contracorriente, es muy importante. ¿Qué hacemos con deflectores en contracorriente? Lo que hace es provocar, redirigir el flujo dominante hacia el centro. Si tenemos estructuras en piedras, en troncos, de esta manera, que están, bueno, hay algunas ciertas dimensiones, etcétera, hay una técnica detrás, recrea esas pozas, que son pozas naturalmente muy buenas para los peces, etcétera, y ofrecen nuevos hábitats, naturalmente. Una de estas cosas más interesantes de ello es que conseguimos unos saltos de agua, por ejemplo, esto propicia la circulación hiporreica. Otra de las cosas o beneficios que trae eso consigo es que evitas la erosión de los márgenes. Si esto se construye en una zona de una curva, pues redirigimos el flujo principal en el centro, y por tanto el flujo principal no va a chocar con ese margen, sino que lo rediriges al medio, y por tanto hacemos
que las orillas sean más estables y no padezcan erosión. Bueno, pasamos a la última parte, que son estudios pilotos de actuaciones realizadas ya con nuestro equipo de investigación con fines ya científicos. Y voy a enumerar solo 3. La primera, que es un estudio piloto, 1, que pongo aquí, como la ecoingeniería, hablo de ingeniería, por tanto, es una aplicación a escala de tramo, a escala pequeña, aplicada a la restauración con la finalidad de incrementar la capacidad de retención de nutrientes en el arroyo. Este arroyo en concreto está afectado por los efluentes Unedar. Por tanto, no era cuestión de mejorar el cauce, la morfología del cauce, sino mejorar la calidad de las aguas porque venían de un efluente Unedar. Era un río con poco caudal y, por tanto, el porcentaje de agua circulante, más del 70%, en la mayoría de los meses del año, procede de agua de depuradora. Por tanto, viene muy cargada de nutrientes, naturalmente. Lo que hicimos eran 4 actuaciones puntuales a lo largo de 500 metros de longitud de ese cauce. La primera es, como os comentaba, poniendo traviesas. La segunda, deflectores laterales para incrementar las velocidades. La tercera es hacer pequeñas modificaciones de la anchura, de esa manera incrementar la diversidad de los hábitats. La última, esa parte, y todavía estamos en ello, estamos trabajando en esta parte, es derivar un porcentaje de agua que procede de la depuradora y inundar zonas de ribera. Vamos allá, pues, a la siguiente diapositiva, que es la primera, como comentaba, era poner deflectores. Esto facilitaba un transporte en vertical y mejoraba, esto esperábamos, una mejora de la calidad, porque así hacíamos intervenir la zona hiporreica, que es el responsable de muchas de la autodepuración fluvial, es decir, mejorar la conectividad a nivel hiporreico. La segunda actuación realizada en esos tramos es hacer distintos deflectores. Aquí tenéis distintos poniendo troncos en los márgenes. De esa manera lo que conseguíamos era incrementar la velocidad del agua, pero a su vez no aumentar la profundidad. O sea que en el anterior aumentábamos la profundidad, aumentábamos el calado del cauce, y en este caso no era así, sino que incrementar la velocidad, pero manteniendo un calado mínimo de pocos centímetros. ¿Y eso por qué? Porque la retención de nutrientes está facilitada cuando aumentamos las velocidades, pero la columna de agua es muy pequeña. Si aumentamos la velocidad, lo que propiciamos es que haya más difusión de nutrientes a través de los biofilms que colonizan las piedras y las zonas hiporreicas, pero a su vez los nutrientes circulantes por la columna de agua están en mucho más contacto que si tuviésemos una altura mucho más importante de agua y por tanto la interacción columna de agua con el viento sería mínima. En cambio, de esta manera lo que hacemos es propiciar esa interacción columna de agua y vientos donde están los organismos que son los que realizan el trabajo. La tercera era, eso sí, utilizamos ya retroexcavadoras, hicimos que el cauce fuese más ancho, hicimos zonas que sean mucho más amplias, con algunos refugios. Lo que hicimos es, naturalmente, revegetamos con enramado, poniendo ramas de sauces que al cabo de pocos meses rebrotaron, y de esta manera, pues, todas aquellas zonas intervenidas por la retroexcavadora protegíamos de la potencialidad de esa erosión si hubiese una determinada avenida. Bueno, la idea al final era aumentar la anchura,
aumentar la complejidad del cauce y de esa manera también aumentar la diversidad de hábitats. Si nosotros aumentamos la anchura, ¿qué hacemos? Disminuimos la columna de agua y aumentamos también a su vez la interacción de un medio acuático con un medio bentónico. ¿De acuerdo? Que es lo que uno persigue. Ambas cosas a la vez. Fijaros que las dos actuaciones anteriores, una era aumentar la residencia del agua, pero que era la primera, que es poniendo traviesas, de esa manera sí que aumentábamos la residencia del agua, pero en contra teníamos una columna de agua que disminuía la interacción con los organismos solventos. La segunda actuación era todo lo contrario, era tener un flujo rápido, sí que propiciábamos la interacción, pero a su vez ese flujo también les daba poca oportunidad de interacción con los microorganismos, por tanto a su vez también tiene su contra, ¿no? En ese caso, en cambio, lo que teníamos es manejar los dos aspectos que queríamos potenciar. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron los siguientes. Muy rápidamente, con esta imagen ya se ve. Desde el punto de vista hidráulico, las zonas con traviesas, con deflectores laterales, naturalmente incrementábamos la velocidad y por tanto la residencia del agua era mínima y la interacción que podía haber, esa oportunidad de que los nutrientes fuesen captados por los microorganismos, también bajaba, a pesar de que teníamos una cierta tendencia a, esta es la curva, si uno lo interpreta de esa manera, esa cola se interpreta que en cierta manera hacía algo, pero muy poca cosa que contrastaba con la zona de traviesas. Solamente teníamos más residencia del agua, fijaros que tenemos una amplitud mucho más amplia del resultado de la hidráulica. Y nos queda una zona intermedia, la zona de trazados modificados. No sé si lo veis, el trazado modificado es en amarillo, y después hay otros, una que es en color verde, que son trazados con todo, que no hicimos ningún tipo, no estaban alterados desde el punto de vista morfológico, no hicimos ninguna intervención alguna en ellas y nos dimos cuenta enseguida que ese trazado modificado se ajustaba muy bien a lo que uno esperaría. Sería un tramo no afectado por cualquiera de esas intervenciones. En cuanto al resultado de la autodepuración, en este caso la retención y asimilación de nutrientes, nos dimos cuenta que sí, que el trazado modificado, si cuanto más alto es esa distancia, que llamamos distancia de asimilación, significa menos eficiencia de la retención. Por tanto, cuanto más alto, menos eficiente. Por tanto, fue nada eficiente el recurso con traviesas transversales porque no mejoraron la retención en el amonio, pero sí en cambio en el fósforo, el más. Contra, en las zonas de deflectores, esas son las zonas control, fijaros, las zonas control están en intermedio, en las zonas de deflectores fue naturalmente igual o muy parecido a las control, pero no tan espectacular, pero sí que es importante, sí que de cierto modo tenemos un éxito relativo bajo de lo que esperábamos. En cambio, sí que tenemos un éxito relativo importante en el trazado modificado. Fijaos que las retenciones son altas en fósforo, más que las de control, son altas las zonas de amonio, más que el control. Por tanto, el resultado final, el trazado modificado, daba mejores resultados. A pesar del tiempo de residencia del agua, que uno esperaba que con más tiempo de residencia del agua pues mejoraríamos la retención, pues no. Si aumentamos el tiempo de residencia del agua, eso no implica que aumentásemos la capacidad de retención de los nutrientes. ¿Vale? Esto es lo que uno saca de conclusión aquí. Finalmente, dentro de ese estudio piloto recreamos una zona de inundación. Ahora primero se hizo superficialmente, ahora estamos
trabajando en una inundación superficial que solo drena a 40 centímetros, de manera intermitente, cada 15 días se agua. Se ha realizado durante este verano de junio a agosto en la zona de Ribera, que son aproximadamente 500 metros cuadrados, y naturalmente utilizando una desviación de un 40% de las aguas procedentes de la edad. Sería este recuadro de aquí, esta imagen de aquí. Resultados que son un poco todavía preliminares, nos demuestra que no se ve afectada la retención de amonio. Naturalmente, si lo comparamos con el control, no hay variaciones, no hay variaciones significativas. Fijaros que aquí está la zona inundable antes, estudio antes y después. Por tanto, aquí naturalmente era igual, decimos zona inundable, pero todavía no está inundada, me refiero a eso. Estos dos tramos son iguales. Pero después, la inundación, sí que vemos una reducción muy significativa del nitrato. Realmente desaparece. Las cargas de nitrógeno, de nitrato en concreto, que proceden de la depuradora, prácticamente desaparecen. Hay, naturalmente, una desnitrificación. Medimos la desnitrificación, fijaros las tasas de desnitrificación, antes y después, las tasas eran muy bajas antes de la inundación, aumenta la desnitrificación después, naturalmente en la zona no inundada hay una cierta también desnitrificación por una cuestión de tiempo, pero sí que es significativa en la zona inundable. Aquí que ponemos una zona de surgencia, una zona de referencia, una zona muy próxima a ella, que es una zona que había una surgencia que siempre prácticamente estaba inundada, así que era una zona natural, inundada pero natural. En cambio la inundable, la que nosotros hacíamos apuesta, ¿no? Inundar es de manera expresa una zona de ribera, naturalmente para reducir la carga de nitrógeno, pero no conseguimos reducir la carga de amonio. La carga de amonio, si lo comparamos, prácticamente no hay cambios apenas, no hay apenas cambios, no es significativa. ¿Esto qué se debe? ¿A qué se explica? Porque el amonio, si hay que eliminarlo o si hay que reducirlo, hemos de propiciar la nitrificación y la nitrificación necesita oxígeno. Y si inundamos el terreno, perdemos la disponibilidad de oxígeno y por tanto la nitrificación. Pero sí que conseguimos que las cargas de nitrato que proceden ya de la depuradora, que suelen ser mucho más elevadas que las de amonio, las conseguíamos prácticamente a cero. Otra cosa que conseguimos es que, fijaros, bajó la tasa de respiración y bajó la tasa de respiración por lo que decía antes. Creábamos en las zonas en la zona del suelo ripariano, estábamos creando zonas relativamente anóxicas y por tanto tasas de emisión de CO2 bajaban, pero a cambio aumentaban las tasas de emisión de metano, un poco para demostrar que el efecto oxígeno tenía sus consecuencias. Otra de los estudios piloto, ya me quedan poco para explicar, es esta. Teníamos un cauce relativamente rectilíneo, un cauce en una derivación para el riego, derivaban agua de un tramo fluvial para desviarse a unos campos agrícolas colindantes y nos propusimos hacer un experimento muy simple. Recreamos unas zonas sinuosas de una manera muy artificial, utilizando deflectores inertes o bien deflectores ya previamente vegetados. ¿Qué conseguíamos con los deflectores? Desde el punto de vista hidráulico, ¿qué conseguíamos? Muy fácil. Con el caudal no conseguíamos nada, naturalmente. Si poníamos los deflectores, el caudal debía ser lo mismo. Pero sí que, naturalmente, con deflectores disminuías la sección del cauce, aumentábamos la velocidad, también aumentamos la dispersión del agua. Para ello sí que necesitamos también un estudio, que si hacíamos intervenciones necesitamos un tramo control. Lo comparamos el tramo control con estas intervenidas, siendo por deflectores inertes o por deflectores con vegetación. Los resultados fueron los siguientes. Desde el punto de vista hidrológico, de retención hidráulica, sí que el tratamiento hizo lo suyo.
no se veían diferencias significativas entre el tramo control y los deflectores inertes, pero sí que se veían diferencias significativas en cuanto a la sección del cauce. Habíamos reducido la sección del cauce de manera clara, con vegetación. En cambio, con otro, había aumentado la sección, no de altura significativa. Eran pocos, eran deflectores pequeños, naturalmente. Una cosa que sí que nos dimos cuenta es que la relación, ¿no? Los que conocéis, sería la sección de las zonas hiporreicas en relación a la sección del cauce. Y esa relación sí que aumentó. Por tanto, algo influyó estos deflectores en el reflujo que iba hacia la zona hiporreica. En cuanto a la retención, es una medida de la retención en unidades de longitud, es el tiempo de retención, el tiempo de residencia del agua en función estandarizada por la unidad de longitud. Es lo mismo que tenemos aquí, pero estandarizada por la unidad de longitud. Los resultados son los mismos. En cambio, el intercambio de agua, de moléculas de agua, de los flujos de conectividad entre las zonas libres que circula el agua a las zonas que les vamos a llamar refugio hidráulico, pues aumenta solo en las zonas de deflectores vegetados. No aumenta nada, no es nada significativo, es prácticamente igual en los deflectores inertes. ¿Eso cómo se explica? Fijaros, aquí tenéis el esquema. Deflectores inertes. ¿Qué hace el deflector inerte? Naturalmente, lo que hace es, pues, crear remolinos, una pequeña interacción con el fondo, naturalmente. Hay una pequeña introducción. Esta alfa significa ese intercambio en la zona hiporreica. Pero, ¿qué hacen los deflectores vegetados? Como estaban construidos con fibra, con muchas raíces que estaban enraizados con vegetales, naturalmente había una difusión de las moléculas de agua en los fibrils, pero también facilitaba a su vez un intercambio a través de las raíces, un intercambio en la zona hiporreica. Por tanto, aquí descubrimos algo que no habíamos ignorado hasta el momento, que era el papel que jugaban las raíces en ese intercambio de flujos a nivel hiporreico, a nivel subsuperficial, que es lo que luego comentaré. Como resultados en cuanto a la retención de amonio, naturalmente hubo una asimilación de amonio significativa con el resto, esto ya no era significativa. Sí que había una asimilación, aunque fuera pobre, el flujo hiporreico era pobre en las zonas hiporreicas, ocasionadas por los deflectores inertos, pero sí que hubo una asimilación hiporreica significativa. Perdón, no hubo, es lo que quería decir, en cuanto a si lo comparábamos con el control. En cambio, sí que había un cambio muy espectacular en cuanto a la asimilación a nivel hiporreico. Sí, lo que jugaba la vegetación, las raíces, propiciaba esa asimilación también a nivel hiporreico. En cuanto al fósforo, más de lo mismo. No hay, quizás algo de retención de fósforo, algo de retención tenían los deflectores inertes, pero sí que es fundamental esto que comentaba, que a nivel hiporreico la asimilación del fosfato era naturalmente muy significativa. Como conclusión, ese primer estudio, lo ponemos en una balanza, vemos que sí, que los deflectores vegetados en contraposición a los deflectores inertes, sí que eran mucho más, aumentaban la asimilación de amonio, cosa que esto es nada, potenciaban todo el flujo hiporreico, eso nada, aumentaban la asimilación de fósforo mucho más que lo que podían aumentar los deflectores inertes, algo hacían, pero poco. Y también muy importante que potenciaban las zonas transitorias hidráulicas, o lo que llamamos refugios hidráulicos, mucho más extensibles en las zonas vegetadas, las zonas no vegetadas, porque la vegetación de por sí también hace el papel de refugio hidráulico, hace que recrea zonas ¿cómo decirlo?, de alguna manera de
de remolinos, que recrea remolinos. Los remolinos, en cierta manera, son lo que comentamos, dos zonas de retención transitoria del agua en un medio fluido. Realmente el último estudio piloto ya es de tipo más experimental y la idea era conocer distintos helófitos que se utilizan en la restauración fluvial y qué papel tenían naturalmente en la retención de nutrientes. Y os mostraré un par de diapositivas ya de resultados, porque eso se hizo, como podéis ver, en distintos canales artificiales. En cada uno tenía distintas especies. Unos tenían canales sin vegetar, que eran los de control, otros tenían distintas especies de helófitos. Las especies de helófitas que estuvimos trabajando fueron tres: Liris, Phragmites y Cirpus. ¿Vale? Lo interesante de aquí, lo que nos damos cuenta enseguida, que la elección de esos macrófitos respondía a las diferencias arquitectónicas de las raíces. Fijaros que Iris tiene las raíces mucho menos conspicuas, en cambio Phragmites tenía unas raíces muy largas, poco densas, con un rizoma largo. En cambio, el iris tenía un rizoma gordo, pero pocas raíces finas. En cambio, el cirpus tenía un rizoma muy pequeño, muy chico, pero una densidad enorme, como una cabellera de raíces. Realmente esto debería determinar esos flujos hiporreicos a nivel hiporreico en la circulación del agua, que es donde, en definitiva, se realizan pues, las transformaciones biogeoquímicas. Por supuesto, lo que nos dimos cuenta es que comparamos con zonas de canales que no había vegetación, que eran las de control. Iris siempre se acercaba a las zonas de control. En cambio, Phragmites y Iris, por la cantidad de raíces que disponían, pues aumentaba el coeficiente de retención de intercambio hidrológico mucho más que Iris, que a pesar que tenía raíces no eran lo suficiente para que sea significativo con las control, que solo en control solo teníamos grava. Resultado, en cuanto a la retención, acordaros lo que acabo de decir, el aspecto hidráulico. En cuanto a la retención del amonio, Iris no tiene diferencias significativas con el control, a pesar que tenemos iris, a pesar que tenemos vegetación. Sube algo, pero no muy poco. ¿Esto por qué? Porque en las zonas no vegetadas, las piedras o la grava que utilizábamos también hacía su papel. Y era un papel tan importante todo que podría hacer algo junto con la vegetación iris. Pero sí, en cambio, era muy significativo cuando utilizamos el Phragmites y cuando utilizamos los cirpos. Acordaros de la arquitectura de las raíces de cada uno. Esta tenía muchas más raíces, era mucho más densa, mucho más compacta, con muchas raíces finas, estas con menos raíces finas. En cambio, también fue distinto, no era significativo, pero casi era significativo. El cirpus era mucho más alto, tenía muchas más ventajas que el Phragmites. ¿Podríamos decir lo mismo con el fósforo? Sí, naturalmente el fósforo es menor, en menor escala, porque retiene menos. Un sistema en este tipo retenieron menos en cuanto a cantidad de retención, pero también siguieron siendo significativas con respecto al iris. Aquí lo que hacemos es buscar la relación existente entre la retención hidrológica y la asimilación o coeficiente de asimilación de los elementos, sea en rojo el amonio, sea en verde el fósforo. Como vemos, a mayor retención hidrológica, aumentamos, es mucho más significativo, pero sí también sigue siendo significativo, más para el amonio que para el fósforo. Es lo que decíamos aquí. Las barras son mucho más altas aquí que aquí, porque era de esperar que el amonio tuviese más efecto en la retención hidrológica. En cuanto al tiempo esto es un coeficiente de retención hidrológica, que no es exactamente lo mismo que el tiempo de residencia. La retención hidrológica, podemos tener retención hidrológica, pero poco tiempo. Están muy emparejados.
pero la retención hidrológica significa más dispersión. El tiempo de residencia no significa más dispersión. Podemos aumentar el tiempo de residencia, pues disminuyendo la velocidad, pero no aumentamos la dispersión de las moléculas de agua. Eso sí, eso significa aumentar la dispersión. Aquí aumentamos el tiempo que permanece la columna de agua quieta en la zona del cauce, o en el canal en concreto. Naturalmente, tenemos resultados muy parecidos. Los tiempos de residencia, en este caso, como era subsuperficial, teníamos los mismos efectos. Quizás no serían los mismos efectos si estuviésemos estudiando a nivel de aguas superficiales, como el primer ejemplo piloto que os he enseñado. Aquí serían las distintas. Aquí no había diferencias entre el tiempo de residencia y coeficiente de retención hidrológica. En cuanto a la distribución del tiempo de residencia, que es una distribución un poco más hidráulica, que significa que cuantos valores más bajos o próximos a cero indican mayor tiempo de residencia, por tanto tiene mucho que ver también con la residencia, así que tendríamos aquí mayor tiempo de residencia y aquí tendríamos menos tiempo de residencia. Esto tampoco me voy a entretener en eso porque me llevaría tiempo, pero tenemos los mismos resultados. Y el amonio sigue siendo el que más, seguido del fósforo, que es ligeramente o significativo. En definitiva, como conclusión, si os acordáis, la primera diapositiva que os enseñé relacionaba la heterogeneidad del hábitat, relacionaba que había una relación con la biodiversidad del nicho y también eso influenciaba sobre la funcionalidad del ecosistema. Naturalmente, si mejoramos la heterogeneidad, los flujos, la variabilidad, aumentamos la capacidad de retención. Esto no es un estudio mío, es de Singer, estos aquí, pero lo que nosotros hemos encontrado es que el primer estudio piloto, aquí estaría centrado el primer estudio piloto que os he enseñado, diversificar velocidades, tiempos de residencia, anchuras, morfologías, es decir, todo aquello que está relacionado con la hábitat heterogéneo, aquello que está relacionado con la geomorfología del cauce, mejoraba, el autor también lo dice, y se refiere más a la heterogeneidad de flujos, mejoraba la capacidad de retención, en este caso del carbono, en este sentido muy claro, que sería la mineralización de la materia orgánica. En nuestro caso sería la retención de nitrógeno y también de fósforo. Pero que eran distintos, acordaos, que esa heterogeneidad era a favor para el fósforo o para el fosfato y no tanto para el amonio, ¿os acordáis? En unos casos sí, en otros casos no. Esto sí que no lo abordamos, pero es una cosa muy clásica, a mayor heterogeneidad, más especies uno puede esperar. Esto sí que lo hemos abordado en este último trabajo, en esta idea de que si aumentamos la mayor diversidad de especies, como que cada uno tiene su nicho, cada uno tiene su arquitectura, cada uno tiene su arquitectura de raíces, cada uno tiene sus atributos funcionales biológicos distintos, pues se complementan. Estaríamos en la hipótesis de la complementariedad del nicho y por tanto aumentaríamos el funcionamiento de los ecosistemas, que mayor nombre de especies, este experimento se dice por especies individuales, pero si hacemos el mismo experimento con canales con distintas especies, 2, 4, 6, 8 especies de halófitas, uno debería esperar un incremento también mucho más importante de la asimilación de nutrientes. Y con eso sería un poco conclusivo pues los trabajos que estamos todavía realizando, que miramos de relacionar aspectos de restauración que inciden en el cauce, en la morfología del cauce, en la heterogeneidad del cauce y cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de la ecología fluvial. Y aquí termino.